ciclo cardíaco con los tonos cardíacos y las válvulas, ¿no? Esto nada más es por el cierre de las válvulas tanto AB como las semilunares, y de ahí vamos a entender este tema, ¿no? Vamos a comenzar con el primer y el segundo tono cardíaco, que está representado por la sístole ventricular. El primero va a representar el inicio de la sístole y va a representar el cierre de las válvulas tanto tricuspídeas como mitrales, y genera un chasquido, un sonido como loop. Recuerden, estas válvulas se cierran en el periodo de la contracción isovolumétrica una vez que se ha llenado el ventrículo de sus 120 ml. Debe realizar una contracción para alcanzar gradiente de presión de 120 milímetros de mercurio. Y justamente para este proceso tienen que cerrarse las válvulas auriculoventriculares, ¿verdad? Entonces, justamente ese cierre genera el primer tono cardíaco, conocido como loop, o se escucha, en este caso se escucha como loop en el foco tanto tricuspidio como mitral, ¿no?, a la hora de la auscultación cardíaca. El segundo tono cardíaco representa la final de la sístole, fin de la sístole, y está dado por el cierre de las válvulas semilunares. Esto en el periodo de la relajación isovolumétrica. Recuerden ustedes que en este periodo, una vez que se haya inyectado los 70 ml, se debe cerrar la válvula aórtica, por ejemplo, para que la presión de 120 milímetros de mercurio se mantenga y siga su recorrido hacia la circulación sistémica. Entonces, para esto tiene que haber cierre de estas válvulas. Justamente el cierre de estas válvulas permiten el segundo tono cardíaco y se ausculta como loop. ¿Dónde lo voy a auscultar? En el foco aórtico y pulmonar, ¿ya?, que está en los segundos espacios intercostales, viene para esternales tanto del lado derecho como del lado izquierdo, ¿no? Entonces, vamos a escuchar, por tanto, loop, este sonido que es clásico a la hora de poder auscultar nosotros a cualquier paciente que tenga alguna clínica clásica de una cardiopatía valvular. Este sonido que acabamos de mencionar se da por el siguiente mecanismo. Recuerden primero que debe haber una contracción ventricular una vez que se haya llenado. Viene ahí su onda de despolarización, que estará dado, si yo quiero hablar del ventrículo izquierdo, por ejemplo, estará dado por la rama izquierda del ventrículo izquierdo y sus fibras de corticomento. Una vez que se alcanza el gradiente de presión, genera la onda de despolarización y el músculo empieza a contraerse. Esto quiere decir, dentro del ventrículo, que hay una ganancia de presión porque hay un proceso de contracción y la sangre intenta retornar hacia la aurícula por el gradiente de presión alcanzado, hay un flujo retrógrado. Sin embargo, la misma es básicamente chocado porque para este proceso se ha cerrado, se ha tensado las válvulas, en este caso tricuspidios y mitrales, y evitan de este modo el retorno de la sangre hacia la aurícula. Entonces la sangre pues no tiene otro lugar que toparse con la válvula cerrada y chocar contra las paredes ventriculares. Esto permite que el gradiente de presión aumente, ¿no? Va desde 0, llega a 80, con 80 milímetros de mercurio se empieza a abrir la válvula aórtica y con 120 termina por abrirse totalmente. Entonces, este proceso durante el cual el ventrículo izquierdo gana presión intraventricular, estoy hablando, y el movimiento de la sangre y el cierre dado por, en este caso, la válvula, tanto tricuspide como mitral, genera el primer tono cardíaco. El segundo tono cardíaco es casi el mismo recorrido, sin embargo esto es en el callado aórtico. Una vez que los 70 ml hayan salido, chocan contra las paredes de la aorta, porque la aorta es grande y además es curvo, está ahí el callado, ¿verdad? Entonces, una vez al chocar, porque sale con 120 milímetros de mercurio, intenta retornar otra vez hacia el ventrículo. Sin embargo, esta se tiene que cerrar por el mismo gradiente de presión alcanzado. Se protruye y se estira su valva y se cierra su valva. Entonces, al encontrarse con la puerta cerrada, entonces sigue su recorrido, pero chocando contra las paredes de la arteria, del tronco aórtico, ¿verdad? Esa es una reverberación, básicamente un fluido de la sangre que choca, que regresa intentando regresar, y al final, como se encuentra cerrada con sus válvulas respectivas, no tiene otro lugar que seguir su recorrido, ¿verdad? Entonces, este tono o este sonido genera loop, el clásico loop, o perdón, loop, ¿ya? El primer y el segundo tono cardíaco. La duración y la frecuencia. La duración del primer tono es 0,14 segundos, en cambio el primero es 0,11
segundos. Esa es la duración de ambos tonos cardíacos. El tercer y el cuarto tono cardíaco están representados por la diástole. Ya esto una vez alcanzado la eyección, una vez que el ventrículo haya sido contraído totalmente. El tercer tono representa el tercio medio de la diástole. Es decir, cuando nosotros hablamos de la diástole, estamos hablando de la relajación ventricular o llenado ventricular, ¿verdad? En este periodo, este tercer tono está representado por el paso pasivo de la sangre desde las aurículas hacia los ventrículos. Recuerden que en este proceso de la relajación, las aurículas deben drenarle su contenido para que los ventrículos se llenen totalmente, los 70 ml. Y habíamos mencionado que de esos 70 ml, un 80% pasa pasivamente, no necesita ningún tipo de contracción, simplemente es por el gradiente de presión. Arriba 70 ml, abajo 50 ml, entonces se gana, hay un aumento de presión arriba y por eso se abre la válvula AB y se llena. Entonces, esa oscilación de la sangre que entra desde las aurículas pasivamente, del 80% de los 70 ml, permite el tercer tono cardíaco. No se escucha, por tanto, con un estetoscopio. Se la puede verificar con un ecocardiograma, pero no se la escucha con un estetoscopio porque no hay contracción, es pasivo. La sangre simplemente pasa de arriba a abajo y eso es todo. ¿Ya? Tercer tono cardíaco. El cuarto tono cardíaco representa ese 20% restante, con el cual se completa el llenado ventricular total, conocido como volumen telediastólico. Este tono sí tiene una contracción, porque es una contracción auricular, ¿verdad? Entonces el ventrículo, la aurícula se contrae y de este modo la sangre pasa de la aurícula hacia el ventrículo y se completa el llenado total. Entonces cuando hay un proceso de contracción, la sangre pues pasa más rápidamente, por eso hay una entrada acelerada hacia los ventrículos y casi nunca se oye porque es una cantidad de sangre muy minúscula. Ustedes saben, el 20% de los 70 ml representa menos de 15 ml, unos 12 ml aproximadamente, ¿verdad? Entonces no se la puede auscultar del todo, ¿ya? Entonces este marca el fin de la diástole y el inicio de la sístole, ¿ya? Para dar paso al primer tono cardíaco, otra vez una vez terminado el cuarto tono. Los focos de auscultación en un paciente. Segundo espacio intercostal, línea par esternal derecha, ahí está el foco aórtico. Ahí yo voy a auscultar el foco aórtico. Segundo, en este caso, el foco pulmonar. Segundo espacio intercostal, línea par esternal, pero del lado izquierdo. El borde esternal, si quieren llamar, ahí está el foco pulmonar. Me voy al foco tricuspidio y mitral. El foco tricuspidio está ubicado en el quinto espacio intercostal, borde esternal, línea par esternal. Y luego me voy al foco mitral. El foco mitral está ubicado en la línea medio clavicular, la mitad de las clavículas, tras una línea imaginaria, en el quinto espacio intercostal. Ahí se encuentra, en este caso, el foco mitral. Listo. Hay un foco aórtico accesorio, hay un foco aórtico o foco accesorio, cuando hay una patología, es decir, yo no escucho los clásicos dub, entonces escucho otra cosa, entonces son soplos, son tonos normales. Entonces tengo que ir a colaborar con el foco accesorio que está ubicado entre el foco pulmonar y el foco tricuspidio. Ahí está, en el borde external, en este espacio, el tercer espacio. Ahí se encuentra. Pero eso se lo hace solo cuando se escucha algún soplo. Si no se escucha nada, solo se escucha el dub, entonces no tengo por qué ir a escuchar ese foco. En este foco, en estos focos de aquí, el foco tricuspidio y mitral, yo auscultaré el primer tono cardíaco. En el foco aórtico pulmonar yo auscultaré el segundo tono cardíaco, ¿verdad? Entonces voy a auscultar estas y voy a auscultar estas y determinaré si yo escucho el clásico loop. Muy bien, ahora cuando hablamos nosotros de las patologías tenemos que hablar de estas lesiones de estas válvulas, ¿no? Cuando hay un proceso degenerativo, por ejemplo, de calcificación, como es en el caso del envejecimiento, hay depósito de calcio, es decir, se fibrosa, ya no es elástico, pierde la funcionalidad, la válvula ya no se tensa, ya no se cierra. Entonces vamos a ver nosotros procesos patológicos, ¿ya? O bien en un proceso de una infección dado por el estreptococo que genera un proceso autoinmune que es la fiebre reumática. Este proceso daña, es decir, la bacteria viene crónicamente
y se deposita en los focos aórticos y mitrales, en el lado izquierdo. Ahí es su preferencia. Y genera un proceso inflamatorio local y crónicamente va a desarrollar un proceso autoinmune. Quiere decir que nuestro cuerpo ataca tanto a las bacterias, pero también al tejido donde está ella. ¿Ya? Entonces esto lo vamos a explicar. ¿Qué tipos de lesiones van a causar tanto el proceso del envejecimiento como la fiebre reumática? Van a causar dos patologías. Una patología conocida como insuficiencia valvular y otra conocida como estenosis valvular. La insuficiencia valvular, básicamente hay una destrucción parcial, no es total. Es decir, los bordes externos se cicatrizan, se lesionan, pero las bases siguen libres. Es decir, permiten que la sangre salga, pero al momento de que te tienen que cerrar, no se cierran porque han perdido la funcionalidad de las válvulas externas. Entonces no se cierran, lo que permite que la sangre retorne. Si yo quiero hablar, por ejemplo, una insuficiencia aórtica, pues la sangre de 70 ml sale, pero no se cierran en el proceso desde la serie volumétrica. Entonces, como no se cierran, regresa a 3/4 partes y solo en cuarta parte sigue su recorrido. En el caso de una estenosis, ese es un daño total. Ustedes pueden verlo aquí. Es un daño total. Quiere decir, hay una destrucción, hay una calcificación, una fibrosización, una cicatrización total de este tejido. ¿Ya? Entonces, por tanto, no se abre, pues, no se abre completamente. Apenas tiene una válvula minúscula por donde se puede inyectar una cantidad poca de sangre. Entonces, la estenosis no permite la salida y la insuficiencia permite la salida, pero no se cierra y permitirá, por tanto, el retorno de la sangre hacia el sitio adyacente del cual la sangre. ¿Ya? Entonces tenemos estas dos. Aquí tenemos el proceso patológico dado por el estreptococo. El estreptococo, sobre todo el hemolítico tipo A, causa infecciones de vías respiratorias tanto superiores como inferiores. En las vías superiores, los clásicos faringitis, faringoamigdalitis, otitis, sinusitis. Clínica clásica, proceso infeccioso, es decir, es agudo, es cuestión de días, 2-3 días ya va a ser una faringitis, una urinofagia, cefalea, semialgia, artralgia, exceso de tos. Entonces, clínica clásica de infección respiratoria. Pero también causa clínica de vía inferior, es decir, viene y se deposita, se coloniza en los pulmones y produce el clásico neumonía típica adquirida en la comunidad. El estreptococo neumonía, por ejemplo, produce una neumonía típica clásica. ¿Ya? Entonces, de cualquier modo, este estreptococo en su proceso agudo, es decir, inicial una vez que invade el cuerpo, producirá clínica clásica de infección. Sin embargo, crónicamente, es decir, con el paso del tiempo, este puede diseminarse hematógenamente y ir a depositarse sobre las válvulas mitral y aórtica. Ahora, en estos lugares, nuestro cuerpo produce su defensa, es decir, genera una inmunidad, dado primero por el sistema retículo endotelial. Ahí están los macrófagos. Los macrófagos son la primera línea de defensa que van a invadir. Una vez que invaden, van a ir a proliferar y van a ir a fagocitar a los estreptococos. Sin embargo, es resistente y vence. Entonces se vence primera línea, segunda línea, tercera línea y llega a la cuarta línea de defensa. La última línea son los anticuerpos, es decir, dado por los linfocitos B. Estos linfocitos B generan anticuerpos muy específicos contra los estreptococos hemolíticos de tipo A. Es decir, sí lo van a llegar a destruir, lo van a totalmente fagocitar, van a ir a producir una lisis, una destrucción, por ejemplo, de su membrana, pues sí va a haber una muerte celular de la bacteria. Sin embargo, como estos están depositados tanto en la válvula mitral y aórtica, pues van a reconocer también a los tejidos donde están y van a ir a también destruir no solo a las bacterias, sino también al tejido tanto de la válvula aórtica como la válvula mitral. Entonces hay un proceso inflamatorio local y finalmente, cuando termine el proceso inflamatorio, hay migración de fibroblastos. Los fibroblastos van a reemplazar el tejido elástico y lo van a reemplazar por tejido fibrótico y se cicatriza. ¿Ya? Entonces, no es que la bacteria ha causado el daño, ha causado nuestros propios anticuerpos, han destruido estas válvulas y por eso es un proceso autoinmune. Pero esto es crónico, no es que es de un mes, esto es en años. Un paciente que no ha sido debidamente tratado, esta bacteria puede haberse diseminado y en sus 40-50 años, en su edad promedio, va a desarrollar clínica clásica de una valvulopatía. Y puede que la infección haya sido en su etapa adolescente, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, mucho depende de la inmunidad. Los daños ya les he mencionado, la insuficiencia y la estenosis. Insuficiencia, destrucción parcial, permite el retorno
no se cierra. Estenosis no permite la salida, porque está tapada, si quieren llamarlo así, está estenosado, está fibrosado. Vean aquí la imagen, tiene apenas una pequeña minúscula, el resto de sus valvas, o de sus, en este caso de sus válvulas tensantes, se ha fibrosado, pues ha perdido la funcionalidad total. Entonces, cuando va a haber estas patologías, cuando yo ausculte los focos que hemos mencionado, yo ya no voy a escuchar el clásico loop, voy a escuchar tonos anormales conocidos como soplos. Y tengo que reconocer cuántos soplos hay. Hay soplos que son sistólicos, es decir, que son netamente en el proceso de la contracción, pero también hay soplos en el proceso de la relajación. Entonces habrán soplos sistólicos y soplos diastólicos. Y también habrán soplos tanto de insuficiencia como de estenosis y también del foco, ¿verdad? Porque yo voy a escuchar el foco aórtico, agarro el segundo espacio intercostal, línea parsenal y escucho mi estetoscopio. No escucho el clásico, en este caso DUC, porque ahí tendré que escuchar el DUC, no hay, y se escucha más bien un tono fuerte, vibrante, intenso. Entonces este es un soplo sistólico del foco aórtico o de una estenosis aórtica. Vamos a reconocer poco a poco. Comencemos justamente con una estenosis aórtica. Imagínense que la válvula aórtica se ha estenosado y yo voy a escuchar un soplo en la sístole, soplo sistólico, dice su nombre clásico. Entonces, cuando ustedes describan un soplo, tienen que describir el foco, si es una insuficiencia, es decir, si está dado por una insuficiencia o está dado por una estenosis, y además si está dado un proceso de la sístole o un proceso de la diástole. ¿Cómo yo voy a reconocer? Fácil. Primero, hay que entender el mecanismo por el cual se produce esta sístole. Como está tapado la válvula, no puede salir los 70 ml. Entonces se acumula en el ventrículo izquierdo y le sigue llegando sangre por cada ciclo desde las aurículas. Y por la válvula o por la boquilla, apenas sale de esos 70, pónganle 10, 20, 30 ml. El restante 40 ml se queda en el ventrículo y le sigue llegando más sangre. Entonces se está acumulando en el ventrículo izquierdo. A mayor aumento de volumen, mayor aumento de presión. ¿Quién soporta esa presión? Soporta el ventrículo izquierdo, sus paredes, que son las fibras musculares cardíacas. Entonces la presión intraventricular no solo va a subir esta vez hasta 120, se va a disparar más allá, hasta 400 milímetros de mercurio promedio, más de 3 veces es lo que era normalmente. Entonces la presión intraventricular aumenta tan intenso que por esa boquilla, cuando hace un proceso de la sístole, puede bombear como 250 ml. ¿Por qué? Porque es una potencia, es una presión muy intensa. Ustedes hagan, si quieren, agarren un grifo y liberen con toda la presión, pues va a salir golpeado, incluso puede destruir algo. Entonces lo mismo pasa con el corazón. Entonces sale tan intenso, bombea contra el callado aórtico y va a generar una turbulencia total en ese territorio. Se puede escuchar, le pones tu mano y empieza a temblar en un proceso de la sístole, porque la presión es muy intensa, conocido como frémito. Entonces, ese soplo que ustedes ni siquiera tendrían que ir a auscultar, porque se escucha, se ponen un poquito atentos y se va a escuchar este soplo fuerte, vibratorio, intenso, muy intenso. Ese es un soplo sistólico de la estenosis aórtica. Si ustedes quieren agarrar su estetoscopio, pongan el foco aórtico y básicamente sus oídos van a retumbar. Entonces, es un soplo fuerte. Ese es un soplo sistólico por si acaso. Es el más fuerte de todos los soplos, por si acaso. El soplo diastólico de la insuficiencia aórtica. Aquí hay ya no estenosis, hay una insuficiencia. Pónganse ustedes a pensar, sale a los 70 ml, pero regresa. Entonces hay un flujo retrógrado desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo. Y como está regresando esa sangre, las 3/4 partes, sale y retorna, entonces el retorno de la sangre de arriba a abajo produce un silbante, un soplo silbante. Entonces, cuando ustedes ausculten en el foco aórtico, se escucha un silbido, ese es un soplo silbante. Esto indica un daño parcial, es decir, es una insuficiencia aórtica. Y este proceso es en la relajación isovolumétrica, ¿verdad? Una vez que está terminando la sístole y está comenzando la diástole. Por eso es un soplo diastólico. Entonces, fácil de reconocer. Soplo sistólico, pero esta vez de la insuficiencia mitral. Esta es otra válvula, la válvula mitral. En estos procesos, como dice insuficiencia, también la sangre regresa. ¿Pero a dónde va a regresar? ¿A dónde va a regresar?
Te he hablado de la válvula mitral, ¿dónde vas a regresar? A la aurícula, pues, aurícula, pónganse, estén aquí, aquí está el tema, aurícula, vas a regresar al del ventrículo, pasan los 70 ml y se torna, porque la válvula no se cierra, la válvula mitral no se cierra, entonces se torna otra vez hacia la aurícula. Y por eso producirá otra vez un soplo silbante. Entonces los soplos silbantes son procesos por una insuficiencia valvular. Fíjense ustedes en esta imagen. Normalmente los 70 ml pasivamente y activamente deben completarse hacia el ventrículo izquierdo y se tiene que cerrar su válvula para que se contraiga en el periodo de la contracción y su volumen. Sin embargo, cuando hay un proceso de insuficiencia, esta sangre está retornando hacia arriba, está retornando hacia la aurícula, porque la válvula no está cerrada, está abierta, no se cierra, por tanto, permite su retorno. Soplo de la estenosis mitral. La estenosis mitral es la más peligrosa porque produce muerte más rápido que una estenosis aórtica. Esta es básicamente el cierre de la válvula mitral. En otras palabras, no deja pasar la sangre desde las aurículas hacia los ventrículos. Y como no deja pasar, y deja pasar apenas unos cuantos ml de los 70 ml, la sangre se acumula, pero esta vez en la aurícula izquierda. Y otra vez, como pasaría en el ventrículo, pues obviamente aquí la aurícula sufre la consecuencia, que en este caso, es decir, aumenta su gradiente de presión. Si normalmente la presión venosa central, es decir, la presión de la aurícula derecha era de 0, y habíamos dicho que podía soportar máximo presiones hasta de 25 hasta 30 milímetros de mercurio, ahora, cuando hay un proceso de acúmulo de sangre, porque le siguen llegando de las venas pulmonares, entonces la presión aumenta porque hay un aumento de volumen. Entonces se supera los 30 milímetros de mercurio. Es un proceso degenerativo donde va a haber una hipertrofia auricular, incluso llegando hasta 40 milímetros de mercurio. Entonces esas presiones la aurícula ya no puede soportar porque es demasiado. Lo que hace que la sangre regrese hacia los pulmones, hacia las venas pulmonares de donde le esté llegando. Y en las venas se congestiona, en las venas pulmonares se congestiona, hay un aumento de la presión hidrostática, hay un aumento de la permeabilidad capilar vascular pulmonar y el líquido se extravasa hacia el parénquima pulmonar. Entonces el paciente, por cada ciclo que hace el corazón, se llenan de agua sus pulmones y es conocido como edema agudo de pulmón. El paciente me fallece sin poder yo hacer nada, ¿ya? Por eso en las estenosis mitrales, una vez que ustedes detecten las estenosis mitrales, porque es un soplo, no es silbante, es sordo, pero menos que el soplo sistólico de la estenosis aórtica, pero está dado también en un proceso de la sístole, ¿ya? Cuando reconozcan eso y se escuche en un foco, en este caso en el foco mitral, un soplo vibratorio, sordo, menos intenso, es decir, no es silbante, es sordo, pero vibrante, están hablando de una estenosis mitral. Entonces, este paciente hay que hacer un ecocardiograma y hay que derivar la cirugía rápidamente. Fíjense cómo está. Esta válvula está estenosada, no puede salir la sangre, está tapada, entonces se acumula la sangre en la aurícula izquierda. La dinámica, o en cualquiera de los dos casos, los mecanismos de compensación vamos a ver, ¿ya? Recuerden entonces, en ambos casos, por ejemplo, aquí por ejemplo estamos hablando de una estenosis aórtica, de la aorta, por ejemplo, primero de la aorta. Sale la sangre en insuficiencia, pero retorna. Entonces, de sus 70 ml se queda una 20, 30 ml. En una estenosis no sale del todo, sale unos 10, 20 ml. En ambos casos, ¿qué está viendo? Está viendo disminución del volumen sistólico. Si cae el volumen sistólico, es decir, ya no saca el corazón 70 ml, saca 20 ml, póngale. ¿Qué pasa con el gasto cardíaco? ¿Qué? Claro que disminuye, cae el gasto cardíaco. En vez de sacar 5 litros por minuto, va a sacar ahora 3 litros por minuto. Ahora, ¿qué pasa con la presión arterial? Hay hipotensión, pues el paciente baja, hay una hipotensión, es decir, hay poca sangre circulando en el territorio arterial. ¿Eso qué indica? Eso indica que los tejidos sufren la repercusión. Hay hipoxia tisular, porque hay llegada de menos oxígeno, de menos nutrientes, de todo lo que necesita una célula para su supervivencia. Ahora, como hay menos sangre, le llega menos. Hay una hipoxia tisular, ¿verdad? Entonces,
Y si sigue así, va a entrar en un shock cardiogénico y el paciente va a fallecer, porque no hay los requerimientos necesarios para la supervivencia de una célula. Por tanto, hay un shock cardiogénico gradual, poco a poco, ¿ya? Hay una hipotensión sistémica, el paciente está con síncopes, con dolores precordiales, con hipotensiones severas, y el paciente luego fallece. Sin embargo, el cuerpo para esto sucede que activa sus mecanismos de compensación. Recuerden que el cuerpo es capaz de solucionar sus propios problemas. Y estos sistemas de compensación, cuando yo hable de la válvula aórtica, le darán una vida a mi paciente en promedio de 4 o 5 años o incluso, o tal vez meses. No sabemos un tiempo de evolución, pero un tiempo de periodo donde el paciente a través de estos sistemas va a poder todavía estar vivo. ¿Cuáles son esos sistemas? Primero es la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Ya hemos mencionado por qué se da la hipertrofia. Hay hipertrofias concéntricas, que es hacia adentro, el músculo crece hacia adentro, y hay excéntricas que crece hacia afuera. En los de tipo concéntrico, aquí disminuye el espacio intraventricular, lo que permite que ya no se llene con 120 ml, ya no se va a poder llenar porque el espacio es menos. Entonces, en estos casos, por ejemplo, hay una hipertrofia concéntrica, lo que permite que el ventrículo izquierdo ya no acumule los 120 ml, se acumulará menos de eso, porque se está aumentando sus paredes, se está engrosando hacia adentro. En ambos casos, la hipertrofia ventricular permite un aumento de presión hasta 400 milímetros de mercurio, lo que puede compensar el gasto cardíaco. Y cuando hay esto, la sobrecarga de trabajo es también dado para el corazón, por eso también hay una activación simpática en estos casos. Cuando digo activación simpática, estoy diciendo que el corazón bombea más rápido, hay una taquicardia, y ya no es 60, va a haber 120, 110 latidos por minuto, lo que va a compensar el gasto cardíaco, porque sacará más sangre más rápido. Por el otro lado, cuando saca o cuando hay esa presión intraventricular aumentada, puede expulsar hasta 250 ml. Sin embargo, aunque se tornen los 3/4 partes, casi un 60-70 ml seguirá saliendo y esto compensará otra vez el gasto cardíaco, ¿verdad? Entonces, con la hipertrofia ventricular se compensa el gasto cardíaco. El volumen sistólico vuelve otra vez a la normalidad. Y con esto, obviamente, la presión arterial se tendrá que mejorar, la hipotensión se tendrá que mejorar y tendrá que mejorarse la perfusión tisular. Ahora, el aumento del volumen de sangre. Esto es por lo siguiente. Si yo tengo una hipotensión sistémica, como hay poca sangre circulante en el territorio arterial, hay hipotensión sistémica. El sistema simpático debe producir una vasoconstricción. Al producir vasoconstricción disminuye el diámetro de la arteria y aumenta la presión dentro de ella. Entonces, al aumentar esto, estábamos hablando de reflejos simpáticos, esto en los vasos sanguíneos, pero también en el corazón aumentando la frecuencia como una taquicardia. Como ha habido menos sangre, el riñón es el primero en detectar la caída de la volemia, la caída de líquido, porque es el que controla, porque el que controla el volumen es el riñón. Por tanto, el riñón recibe menos sangre, hay menos perfusión renal. Entonces el riñón, ¿qué es lo que tiene que hacer? Normalmente el riñón debe eliminar entre 0.5 a 1.5 litros al día, todos los días, de orina de líquido. Entonces el riñón no tiene que perder ese líquido porque se está haciendo falta. Entonces se tiene líquido. Activa su mecanismo, vamos a ver aquí. Activa el mecanismo compensador que es el sistema de renina, angiotensina, aldosterona. Ese sistema activa. ¿Ya? Al activar este sistema de renina, angiotensina, aldosterona, está reteniendo agua, porque finalmente la aldosterona reabsorbe, o lo que hace es reabsorber sodio y excretar potasio, y el sodio arrastra agua donde vaya. Entonces, en otras palabras, en vez de orinar este paciente 1.5 litros al día, orinará unos 200 ml en promedio. Está reservando 1 litro por día, está ganando el riñón. Esto para intentar compensar la volemia, porque como hay menos sangre en el territorio arterial, le está llegando menos oxígeno, menos nutrientes hacia el riñón, entonces el riñón dice, ahora le voy a mandar más sangre y de este modo me va a retornar más sangre. Pero no se da cuenta que el problema está aquí arriba, el problema está en el corazón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? 1 litro de sangre debe retornar por el territorio venoso, por las venas. Y ese litro representa un aumento de volumen en el territorio venoso. Y si hay aumento de volumen, la presión venosa periférica aumenta. Y si aumenta la presión venosa periférica, ¿qué pasa con la presión en la aurícula derecha? También aumenta. La presión venosa central empieza a aumentar. Es decir, hay un aumento de sangre que le está llegando hacia el corazón. Más sangre. Si antes tenía que llegar a 5 litros, pues ahora le llega 6 litros.
por cada día se acumula un litro, un litro, un litro. ¿Quién recibe toda esta sobrecarga de volumen? El corazón. Y en el corazón ya ha habido una hipertrofia. Ahora, por cada ciclo que le está llegando esa sangre, el corazón tiene que aumentar su trabajo de contrariedad para poder soportar este cambio de volumen exagerado y se produce más hipertrofia. Por cada día se produce más y más hipertrofia, llegando a un punto en el que abunda básicamente una hipertrofia concéntrica tan severa que ya no se acumula básicamente ni el volumen diastólico neto. Entonces, por tanto, ya no hay salida de los 70 ml. Si el gasto cardíaco baja, aunque ya se haya compensado el volumen, seguirá habiendo este proceso, porque sacará unos 50 ml, entonces le seguirá llegando menos sangre al corazón, al riñón, y el riñón otra vez seguirá activando su sistema compensatorio. Este es un círculo vicioso. Entonces el riñón le está dando sobrecarga del trabajo al corazón y el corazón está aumentando su daño. Aumenta su daño y finalmente vamos a llegar a una insuficiencia cardíaca que a partir del lado izquierdo se ha compensado hacia el lado derecho y ha habido una insuficiencia cardíaca congestiva y el paciente me va a fallecer sin poder hacer nada, ¿verdad? Pero este no es que es de un día al siguiente, este es en años, es un sistema compensador que le mantiene a mi paciente vivo años, ¿ya? No es inmediato. Vámonos con el sistema compensador del otro lado, de la estenosis mitral e insuficiencia mitral. Aquí vamos, ¿ya? Recuerden que aquí el proceso ya les había mencionado que es más rápido y por tanto el daño es más también. El paciente va a fallecer, no va a vivir tanto como en la estenosis aórtica. Porque aquí está tapada, se acumula la presión de 25 a 40 milímetros de mercurio, la aurícula se hipertrofia, ya no hay donde llenarse esa sangre, retorna hacia los pulmones, en los pulmones se extravasa el líquido y se produce hematoma y el paciente otra vez me va a fallecer, ¿verdad? Entonces ese es el clásico reajuste circulatorio en estos casos. Otra causa en la cual se produce el daño es la fibrilación auricular en las estenosis mitrales. Como ha habido una hipertrofia de la aurícula derecha o izquierda, hay un tejido de masa muscular que no está despolarizada, porque es un tejido grande que se ha crecido demasiado. Y el haz de Hashman no llega hasta ese sitio, llega hasta una parte nomás. Por tanto, ese sitio no está despolarizado, porque si no hay llegada de despolarización, no se contrae el músculo. ¿Y qué hace el cuerpo? Genera sus propios focos de despolarización. Entonces, nacen focos etópicos desde la parte posterior auricular, borde lateral auricular. Entonces, se despolarizan. Ya no nacen del nodo sinusal, nacen de esos sitios que han crecido el músculo. Y vamos a encontrar nosotros arritmias. En el electrocardiograma ustedes pueden ver aquí, ya no los intervalos R-R, ya no son regulares, son irregulares. Estos de aquí abajo son las ondas P repetitivas continuamente, que les está indicando que se está despolarizando, se está contrayendo tan rápidamente que alcanza frecuencias hasta 450 por minuto. Lo que debería ser de 60 a 100, ahora alcanza de 450 por minuto, porque se está despolarizando continuamente. Está habiendo contracción, básicamente como chipado, si quieren llamarlo usted. Por aquí, por allá, desorganizado totalmente. Entonces, haciendo que la sangre se bote, se mantenga dentro de la aurícula izquierda y se genere trombos. Y los trombos migran, pueden alojarse en cualquier arteria, pongan en la arteria cerebral media y produce, por ejemplo, un accidente cerebrovascular isquémico. Pues ahí lo tapa, no hay irrigación en esa zona y el paciente va a cruzar con la clínica clásica en este caso una depresión neurológica. O a los pulmones viene y produce una tromboembolismo pulmonar. A donde vaya va a producir un daño y puede llegar hasta la muerte del paciente. Entonces es otro factor de riesgo en los casos de estenosis mitrales. Aquí entonces las valvulopatías. Por si acaso para sus exposiciones, las anomalías congénitas, no quiero que las diga ya, porque eso ya en neurología. Nómbrenla muy rápidamente si quieren nombrarlo, pero no me entren en detalles. Vamos a terminar el tema con líquidos. Recuerden ustedes que en el cuerpo nosotros tenemos 60% de líquido y el 40% de solutos, ¿verdad? Entonces el líquido, 60% representa presión hidrostática normal y los líquidos presión coloidosmótica o presión mucótica, ¿verdad? Ambas presiones tienen que mantenerse estables. Mi cuerpo necesita 60 de agua y 40 de solutos. Eso es. ¿Cómo lo voy a medir todo eso? Con la osmolaridad. La osmolaridad es nada más
el número de partículas disueltas en ese litro de solución. Eso es lo que yo hago. Entonces de eso vamos a hablar, de las alteraciones de los líquidos en el cuerpo. Primero, la ingestión y la pérdida diaria. Nosotros perdemos aproximadamente 2.3 litros al día, ¿ya? Esto por las pérdidas insensibles, es decir, por aquellas pérdidas que yo no me doy cuenta, como es el caso de la evaporación de la piel, o incluso en la evaporación pulmonar, en este mismo momento, pues ustedes están exhalando y están perdiendo líquido. No nos damos cuenta. Y hay otros que son las pérdidas sensibles, de las que sí somos conscientes, como el caso del sudor, en promedio 100 ml, en las heces otros 100 ml, y en la orina, en la excreción urinaria, 1.5 litros en promedio. Total tenemos 2.300 ml, que representa 2.3 litros al día. Por tanto, para poder compensar y que se mantenga el 60% de ese agua corporalmente, tengo que también sustituir y tener esa ingestión de agua diaria. La tasa metabólica celular nos proporciona 200 ml, el resto yo tengo que consumirla. Entonces, por eso se aconseja tomar de 2 a 2.5 litros al día para compensar el volumen diario de agua. ¿Dónde está ese líquido? Está ubicado en los espacios intracelulares y extracelulares, ¿verdad? Hemos mencionado que dentro de las células se encuentra más. Ahí tengo de los 42 litros, que representa el 60% de agua, que son 42 litros, el 28 litros está en el intracelular. El restante 14% o 14 litros está en el líquido extracelular, por fuera de las células. 3 litros está en la sangre, de toda la sangre, está ahí, que es el plasma total, y 11 litros está entre los espacios entre célula y célula, que es el espacio intersticial o líquido intersticial. Entonces, sumando 11 más 3, tengo 14 litros totales que representan el líquido extracelular. Y los otros 28 están dentro de las células y se presentan, sumados todas, 42 litros de agua corporal total, que representa 60% del agua. En la sangre, el volumen sanguíneo, el 60% está dado por el plasma y representa 3 litros. El 40% está dado por los elementos formes, por los eritrocitos, y se denomina hematocrito porque estoy midiendo ahí la masa, es soluto, masa, ¿verdad? Entonces es un 40%. Y ahí yo tengo, representa 2 litros, y si sumo yo los 3 y los 2, tengo 5 litros. Recuerden ustedes, 5 litros circulando por minuto, que es el gasto cardíaco igual, ¿verdad? Entonces ahí yo tengo. En relación a los líquidos o cationes y aniones, es decir, electrolitos que están dispuestos en los líquidos, yo tengo aniones y cationes. Los cationes, que son cargas eléctricas positivas, ya hemos visto, no es necesario explicarla del todo. El más importante es el sodio, ¿verdad? ¿Cuánto es el valor de sodio? 135 hasta 155 en promedio, ¿verdad? Miliequivalentes. Y intracelularmente yo tengo al potasio, ¿verdad? Sin embargo, iónicamente estoy hablando del cloruro, que es el que tiene más carga negativa y es el predominante, el cloro, ¿ya? Ahora, en el líquido extracelular de estos cationes o de estos iones, tanto con carga positiva como negativa, predominan los que tienen cargas positivas, es decir, los cationes en el líquido extracelular. Y esto es por el efecto Dona. El efecto Dona es nada más la presencia de proteínas en el líquido extracelular. Hay mayor carga de proteínas en el líquido extracelular. Y las proteínas tienen cargas negativas. Y recuerden que las cargas opuestas se atraen, ¿verdad? Entonces atraerán a su compartimiento, en este caso, cationes, porque son cargas positivas, iones con carga positiva, y van a repeler a los que tienen carga negativa. Por eso los que tienen carga negativa se van a acumular en el líquido intracelular y no así en el extracelular. Ese es el efecto Dona, por si acaso. El agua, la medición del agua corporal total se hace con sustancias radioactivas. Para yo calcular los 42 litros, yo utilizo moléculas de agua, pero con sustancias radioactivas. El tritium, por ejemplo, el deuterio, entonces se hace una medición, se la saca, se mide uniformemente con técnicas bioquímicas
que la prenda, y de este modo yo tengo 42 litros. ¿Ya? Luego, el volumen extracelular, lo mismo, utilizo sustancias radioactivas, como son iones con carga positiva que predominan ahí, los tomo al sodio, por ejemplo, y lo voy a poner en una sustancia radioactiva. Y luego voy a extraerlo, voy a alejarlo del medio y la voy a medir uniformemente y voy a tener la composición del líquido extracelular que van a representar 14 litros, ¿verdad? Y para sacar el volumen intracelular, pues es más fácil. Si yo ya tengo 42 litros, que será el corporal total, lo voy a restar con el volumen intracelular que ya he calculado, que serían los 14 litros. Me resta, ¿cuánto? 28 litros, que correspondería al volumen intracelular. El plasma también se utilizan sustancias reactivas, pero como hay mayor predominio de proteínas, se utiliza una proteína, la albúmina. La albúmina es la más importante, se marca con yodo de tipo, se la separa y se mide también. Entonces, de ahí yo calculo que tiene 3 litros el plasma. El volumen total de la sangre se mide con esta fórmula. Volumen total de la sangre será igual a volumen de plasma sobre 1 menos el hematocrito. Si lo reemplazo, aquí está reemplazado. El plasma era 3 litros, abajo 1, el 40% era el hematocrito y ahí tengo 0,4. Hago la fórmula correspondiente y me sale 5 litros. 5 litros que se presenta volumen o medida del volumen sanguíneo total. Principios básicos de la ósmosis y la presión osmótica, porque yo voy a hablar de eso. Recuerden que la ósmosis es el paso neto del agua, nada más, es eso. Guiado por su presión osmótica, dependiendo cuánta cantidad o deficiencia de agua haya, ahí se moviliza el agua. Y para esto yo empleo el término osmol. Recuerden que los osmol es partículas, son número de partículas disueltas en una solución, eso es. En este caso, para términos médicos, nosotros utilizamos miliosmoles, el término de miliosmoles, ¿verdad? El resumen, ¿qué es la osmolaridad celular? Es el número de partículas de solutos disueltos en agua, eso es la osmolaridad celular. Y está representado desde 280 hasta 300 miliosmoles por litro de solución, ¿verdad? Eso es la osmolaridad. A partir de esto yo puedo diferenciar los diferentes tipos de soluciones e incluso puedo definir si está el medio interno como alterado. Ahí, por ejemplo, tengo los 3 tipos de soluciones que yo puedo encontrar. Isotónicos, igual, 60 de agua, 40 de solutos. Normal, en otras palabras. Una célula viable, no tiene repercusiones. En este lado, hipotónico, tiene baja cantidad de solutos. Y si tiene más baja, ya no será 40 los solutos, será 20, por ejemplo. En ese caso, 80, ¿quién será? El agua. Entonces, hay mayor cantidad de agua, menor cantidad de solutos. Entonces, lo que hace que la célula se dematice. Tiene demasiada agua y llega a una muerte celular. Al otro lado, hipertónico, demasiados solutos ya también, ya no es 60-40, ahora ese 40 puede que llegue 60 y 40 va a ser agua. Entonces, demasiado soluto, poca agua, hipertónico. ¿Qué pasa con la célula? Se deshidrata y otra vez va a haber muerte celular, ¿verdad? En ambas condiciones, tanto como hipotónicas y hipertónicas, es decir, hiposmóticas o hiperosmóticas, el paciente puede llegar a fallecer. Entonces yo tengo que calcular en un paciente su osmolaridad y de acuerdo a eso ver cuánto requiere de agua y ponerle el tipo de solución que necesita. Si un paciente está, por ejemplo, con una pérdida de líquidos y está su medio, por ejemplo, solo hipotónico, por ejemplo, su medio está hipotónico, ¿qué tipo de solución le pondré? Hipertónico para compensar, pues porque necesita más solutos que agua, ¿verdad? Entonces le pondré un suero que tenga más solutos que agua. Y al revés, si yo tengo un paciente con su medio, le calculo, hago la fórmula y está hipertónico, está hiperosmótico su medio. Hipotónico. Le pondré uno que tenga más agua que solutos, ¿verdad? Entonces, para eso me sirve. Las alteraciones en torno a las alteraciones de líquidos son la hiponatremia, porque la hiponatremia es la baja cantidad de sodio. ¿Y por qué hago referencia al sodio? Porque el sodio arrastra agua. ¿Dónde va el sodio? Va el agua. Si yo mido el sodio, estoy midiendo la cantidad del agua, en otras palabras, ¿ya? Entonces aquí la hiponatremia es la baja cantidad de sodio plasmático. Si yo sé que el rango es de 135 hasta 155, entonces el rango por debajo de 135 representaría una hiponatremia. Y las hiponatremias pueden ser por sobrecarga de líquidos o bien por una deshidratación. Por ejemplo, un paciente con deposiciones líquidas, con vómitos, ha perdido líquidos. Se han concentrado los solutos y también recuerden que pierde también, los solutos, el sodio sobre todo,
puede que sodio o potasio se mantenga normal, pero el sodio se pierde con el agua, entonces estoy viendo una hiponatremia por deshidratación. O paciente con un consumo excesivo de diuréticos. Los diuréticos, el paciente no orina 1.5 litros o más, orinará 2 litros, 3 litros, está perdiendo líquido. O pacientes con una enfermedad de Addison. La enfermedad de Addison regula la concentración de aldosterona. Y si la aldosterona detenía sodio, y ahora ya no se tiene, entonces lo elimina el sodio. Al eliminar sodio, está también perdiendo agua, porque donde va el sodio, va el agua. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pierde agua. Entonces, llegamos a una hiponatremia por deshidratación, por pérdida de agua. O sobrecarga de volumen. Un paciente que se ha tomado demasiada agua, por ejemplo, unos 10 litros ha tomado, está pasando en su medio, ya no es 60-40, ¿verdad? Será pues 80-20 tal vez. Demasiada agua diluye los solutos, entonces la osmolaridad cambia. ¿Cuál es el daño de las hiponatremias? La consecuencia más peligrosa es el edema cerebral. Como hay demasiada agua, se produce un edema. Ahí el nivel hidrostático aumenta, sobre todo en la masa encefálica, haciendo que la presión endocraniana aumente, la presión dentro de ella, y el tejido encefálico se retire, hacia abajo se vaya, lo comprime en otras palabras. Y el paciente puede llegar hasta coma y puede llegar a fallecer. Por debajo de 110 milivalentes de litro, el sodio ya se presenta un riesgo para que se produzca una muerte cerebral. Las causas de hipernatremia es por lo mismo. Hipernatremia ya por encima de los 155 milivalentes. Lo mismo, por pérdida de agua y por exceso de agua. En ambas condiciones me llega a lo mismo por si acaso. ¿No? Por deshidratación, el paciente va a perder demasiada agua y los solutos se concentran, se vuelve hipertónico. O pacientes que tienen exceso de sodio, lo mismo, va a tener exceso de solutos. ¿No? El edema va a ser el líquido excedente en cavidades corporales, en cualquier cavidad. Puede ser en los pulmones, produce un edema pulmonar. Puede ser en el corazón, un derrame pericárdico. Produce en la cavidad abdominal una ascitis. En donde vaya, produce retención de líquidos y se conoce como edema. Y hay varios tipos de edemas, es decir, causas estoy hablando, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tengo una obstrucción de un tejido linfático. Los tejidos linfáticos drenan el líquido excedente. Si se ha obstruido, el líquido se queda en esa extremidad, pues. Y como consecuencia se edematiza el miembro. O pacientes con una insuficiencia cardíaca. Hace rato habíamos mencionado, por ejemplo, que cuando hay una insuficiencia cardíaca baja el gasto cardíaco, ¿verdad? El paciente, el corazón ya no bombea 5 litros, bombea menos. Entonces hace que el riñón retenga líquidos. ¿Y dónde va a ir ese líquido? Al sistema venoso. Y en el sistema venoso aumenta su concentración por cada día que pasa. Aumenta la presión hidrostática de la vena, de las venas de las extremidades y de todo el territorio venoso, y por ende hay un aumento de la permeabilidad vascular. Esas venas están a punto de reventar, lo que hace que la sangre o el plasma en realidad se extravase hacia los tejidos y se produzca edemas en miembros inferiores, pero bilaterales, ambos lados. Lo mismo cuando hay daños renales. Injurias renales agudas y crónicas pueden llevarme a retención de líquidos porque no filtra el riñón, no está excretando lo que normalmente tiene que excretar y se acumula en el territorio venoso llevándome al mismo caso. O cuando hay una cantidad baja de proteínas, por ejemplo pacientes con nefróticos pierden proteína, o pacientes hepatópatas pierden proteínas porque no hay síntesis de proteínas. Y las proteínas lo que hacen es retener el agua. ¿Dónde están las proteínas? En los vasos sanguíneos, ¿verdad? Ahí están, en el plasma están las proteínas. Ahora, si hay caída de estas proteínas, no hay quien retenga el agua. Entonces, el agua se extravasa hacia por fuera de los vasos sanguíneos y se produce un edema. Por eso, cuando ustedes se encuentren edemas bilaterales, es por daño renal, por daño cardíaco o por daño hepático. Los mecanismos que impiden que se produzca edema, fisiológicamente hablando, son 3. El primero, la baja distensibilidad del intersticio. Es negativo, por tanto, evita que se acumule líquido. Sin embargo, solo nos da en promedio 3 centímetros de mercurio, nada más. La capacidad del tejido linfático, desde 10 hasta 50 veces aumenta su capacidad. Eso permite retener líquido, evita, retener líquido. Y se produce un gradiente de presión de hasta 7 milímetros de mercurio, nos protege así. Y por último, la reducción de proteínas en el tejido intersticial. Si no hay proteínas en el tejido intersticial, pues no hay quien retenga, no hay quien atraiga. Por donde hay proteínas, ahí está el agua. Y si no hay agua en el espacio intersticial, pues no se va a producir edema. Entonces, eso indica, ese es el lavado de proteínas. Si yo sumo los 3, el primero, la baja distensibilidad 3, el segundo, 7,
el tercero, el lavado de proteínas, 7. Tengo 17 milímetros de mercurio. Por tanto, cualquier líquido acumulado que supere los 17 milímetros de mercurio, se producirá un edema. Por ejemplo, el edema agudo de pulmón. ¿Cuánto de presión había dicho que tenía que pasar en el corazón? ¿Cuánto? En la aurícula derecha, ¿cuánto era la presión para que se produzca edema agudo de pulmón? ¿Qué? 25 a 40. Mayor a 30 milímetros de mercurio, ¿verdad? 30 es mayor que 17. Es mayor, pues por eso se produce edema. En los miembros inferiores, para que se produzca edema, superaba los 90. 90 es mayor que 17. Por eso se produce edema. En cualquier sitio, si supera los 17 milímetros de mercurio, producirá edema. Pero si está menor a ese